de seguridad social dominicana es una copia y pasta que favorece a un grupo y desfavorece a otros. Anda en las redes una publicidad que se ha hecho tendencia. Si es tan buena esa ley, que muchos de ustedes que repitieron en su gestión son padres de ella, si es tan buena, ¿por qué ustedes no están en la tómbola? ¿Por qué otros organismos del Estado no están en la tómbola? Lo que es reciprocidad no es trampa. Somos todos dominicanos. Deberíamos tener iguales derechos e iguales garantías. Nosotros necesitamos en seguridad social empleomanía. El Estado es el pulpo de los empleos. Y si no apoyaste una estructura política, estás desempleado. ¿Qué pasa con nosotros, los que no fuimos a la contienda electoral? ¿Quién nos emplea? ¿Quién nos da seguridad social? Las pensiones y la salud común fueron el gran negocio para este copy-paste, para beneficiar a un grupito. Si el Estado es compromisario de regular y desarrollar recíprocamente en una relación de dos actores, ciudadano dominicano y el Estado dominicano, ¿por qué hay que inmiscuir a terceros aprovechados? Y yo sí les respondo al representante Iván. Los ciudadanos dominicanos tenemos la percepción de que el robo de las AFP y las ARS debe desaparecer de la verdadera ley de sistema de seguridad social. De ustedes depende que cuando estén de este lado seamos dignos de llamarnos dominicanos. Una ley de seguridad social inclusiva, donde el desempleo esté patrocinado por el Estado. De ustedes depende que si la marca país Plaza de la Bandera no se vuelva a repetir con otro adefesio de políticas burdas, negociantes, discriminatorias. Este es el escenario. Ustedes querían percepción. Esa es la percepción del pueblo dominicano. Buenos días. Sorry, it's DJ. Saludos amigos, hoy estamos aquí en compañía con mi hermano Julio Moreno Valenzuela, Mazá. Mazá. El Mazá. Hoy tenemos un plato fuerte, Mazá. Ya lo sabe. Tenemos a Daniel, oye, iba a decir Manuel. Daniel Jiménez. Daniel Jiménez. Daniel es el presidente de Encadena con Luis, movimiento que está creciendo, un movimiento que promete, que está en desarrollo, en construcción. Pero un movimiento que tiene una persona de futuro. Daniel Jiménez, nosotros lo vemos como uno de los grandes líderes que va a ser mañana de este país. Ya lo sabe. Ese Daniel Jiménez va a hacer eso. Yo estoy confiado de que así será Estamos confiados. como él habla y como se expresa, uno ve que hay futuro ahí. Un hombre preparado, joven, que es lo que necesita este país, políticos jóvenes y políticos comprometidos con una nación que necesita de hombres y mujeres comprometidos. Si el político que viene al ruedo político no está comprometido con la ciudadanía, con ese personal o persona de a pie, que es el pobre, no tenemos un político de construcción de un país mejor. Tenemos un político simplemente que vaya a ir a llegar a la arca del Estado y se va a engordar él mismo, más nada. Nosotros vemos un futuro en este joven, Daniel Jiménez, y creo que Encadena con Luis es un movimiento que va a traer frutos,
porque va a producir grandes líderes ahí dentro. El presidente Luis Abinader estuvo en la ciudad de Nueva York. Tú seguro viste la noticia, ¿verdad que sí? Sí, yo la vi. Hubo una visita que hasta lo que se ve, hay mucha gente que incluso que estaba esperando que él se pronunciara sobre la guerra de Israel y Palestina, como él es descendiente libanés, de esos lados, del mundo árabe. Querían que se pronunciara sobre eso, o le comentara, o le pidiera al presidente Biden que hable con Israel sobre el cese al fuego ahí, porque las muertes que han habido ahí son atroces, principalmente la niñez de Valida, que van casi alrededor de 4.000 muertos, de niños. Un desastre. Han atacado Israel, señores, ha atacado 2 hospitales. 2 hospitales. Los hospitales no se tocan. No se tocan. Hubo uno de esos hospitales que murieron de un solo bombazo, murieron más de 500 personas. Lo que pasa Eso es que fuerte, señores. abajo de esos hospitales hay unos túneles. Hay unos túneles que jamás se ha trincherado en esos túneles, porque eso es lo que hace Hamas, pero jamás no es Palestina. Jamás no es Palestina, no es el pueblo palestino. Eso es como decir nosotros que Haití son esa banda. Esa banda no es Haití. Haití tiene hombres y mujeres de mucho valor y de mucha... Y son nuestros hermanos que la otra. Esta gente, los palestinos y los israelitas, son una gente que tienen un problema milenario, sí, de los tiempos de Moisés o mucho antes, ya venían peleando. Pero ese es el mundo y así estamos. El presidente tuvo de visita en los Estados Unidos, creo que el segundo presidente, tengo que confirmar ese dato, en visitar la Casa Blanca en Washington y ir al Salón Oval, porque el presidente a los otros presidentes dominicanos no lo ha tratado en el Salón Oval. Y es la segunda vez que la tercera vez me parece que se reúne con Biden. Pero esta vez ya con temas políticos realmente. Nada, ya está en nuestro suelo, en los afanes que le compete como primer mandatario, como presidente. Y nosotros que estamos viendo el rumbo que va el país más allá, nosotros estamos apelando a que haya una mejor comprensión del político con el pueblo, no del pueblo con el político, porque el pueblo le ha dado mucho al político, le ha dado todo lo que tienen los políticos se lo ha dado el pueblo. Ahora el político tiene que comprometerse, y yo creo que llegó el momento, porque el presidente dio y está dando todas las señales de que ese político tiene que transformarse, y por eso incluso le hicimos la invitación a Daniel, porque el político que nosotros creemos que viene para el futuro. Si el político que no viene, por lo menos con las señales que está dando el presidente Luis Abinader, nosotros tenemos, señores, que sacarlo a palo. Sacarlo a palo. ¿Saben por qué? Porque ese político entonces no sirve. Nosotros ya tenemos que aprender de que el político no puede llegar al Estado a llevárselo para su casa. Que eso no es de él. Eso es de todo aquel dominicano que está ahí. Y te voy a poner a dónde tú ves la debilidad de un Estado. El dengue, hoy, que ha sido un problema endémico nuestro, de toda la vida, que pertenece a nuestro suelo, el dengue, lo producimos nosotros mismos. O sea, el mosquito se produce aquí mismo y en la zona, en las selvas tropicales como la nuestra. Pero cuando tú ves el déficit de camas que hay, eso tú tienes que quitárselo al robo que ha pasado en todos estos años. Y por eso tú ves hoy que hay gente presa porque se robaron el dinero donde iba a ir ese niño y se va a acostar para que lo traten por el dengue, o lo traten por una anemia, o traten a un adulto con problemas de diabetes, o lo traten porque le es insuficiente respirar con un problema pulmonar. Los hospitales, señores, aquí, algunas veces son cementerios de hombres y de mujeres, porque no hay medicamentos. Y eso se lo llevó en las uñas un grupo de PLDistas
y un grupo de PRDistas también. Y incluso un grupo de PRMistas que hoy en día están purgando pena incluso. Entonces ese político ya no puede estar en el cerebro del dominicano, en nuestra sangre ya no debe de calar ese político. Nosotros tenemos que darle un alto a ese político. La otra es, señores, que nosotros hemos estado varias veces en varios canales, sí, gritando, porque nos toca gritar. Sí, es un derecho, que nos toca. Que nos toca. Y el presidente Luis Abinader, nuestro presidente, el cual yo voté, hice que otros votaran por él, y voy a seguir el lo presidente mismo. De todos nosotros. De todos no nosotros, tuyo, principalmente mío. Y mío también, y tuyo. Ya yo me crucé hace años. ¿Tú te cruzaste? Hace años. Hace años. Nuestro presidente, Mazá, en la casa del sindicato, en su oficina, hace 4 años se comprometió, casi 4 años, en plena campaña, en medio de agosto, día 12 de agosto me parece que fue, 18 de agosto del 19, eso fue mucho antes de pandemia, se comprometió con nosotros a que si él salía electo a la presidencia, como lo es, porque ya tiene 3 años, no iba a dar pensiones dignas. Pensiones, señores, que nosotros tenemos 13 años atrás de ellas. El presidente Luis Abinader se comprometió. El presidente Danilo Medina es presidente dominicano. Nosotros le hicimos, le pedimos 6 veces a través de documentos. Depositamos el ejemplar completo de la documentación de cada uno de los técnicos. Y más fácil me hizo Firulay caso que el presidente Medina. Firulay, señores, me hizo caso. Por lo menos me ladró 3 veces. ¿Tú recuerdas eso? Sí. Sin embargo, ese PLD de Medina no nos hizo caso. El único presidente que tenemos que decirlo, que no hizo caso con eso, fue el presidente Leonel Fernández, con las 48 pensiones que nos dio. Este fue el único que se fijó en nosotros como sindicato también. Como sindicato, exacto. Ese que fue nos el llamó único. a Palacio y todo eso, y tuvimos una relación bien estrecha. Relación que vienen por denuncia que nosotros hicimos por los maltratos en Telecentro. Sí, por la lucha. Y la lucha que tuvimos. Y nos llamaron y lo único que le pedimos al presidente Leonel Fernández fueron las pensiones de esos técnicos, que se dio 3 años, 6 años después. Sí. ¿Verdad? Sí. 6 años después, porque fue en su segundo periodo que nosotros comenzamos a tener esa relación con don Rafael Núñez, y Sandra que nos dio siempre un trato humano, decente, bueno, que nosotros algún día tenemos que reconocer, y doña Sandra Severino, que también tenemos que reconocer. Son gente que nosotros, de mucho valor, que nosotros como técnicos tenemos que tenerlo pendiente, porque siempre nos dieron un buen trato a nosotros en lo personal, como a mí, como líderes, principalmente a ti, Masai, y a mí. Me marcó para toda la vida. Sí, Me marcó para toda la vida. Y al técnico de la televisión, Masai, fue la única vez que se tomaron en cuenta. Que se fijan en nosotros, porque aquí en este país no se fijan en los y lo técnicos voy a decir, nadie. y te lo voy a decir con 2 hechos. La vez de las exoneraciones que se le dio a la comunicación, esa fue la única vez que un técnico se tomó en cuenta para que se le... Y esa vez, me parece, si mal recuerdo, la que tuvo a cargo de ese beneficio a los periodistas, a los camarógrafos, al técnico en general de la televisión, lo tenía a cargo Sandra Severino. Sí, ella siempre ha estado... Que era incluso encargada de prensa en el Canal 4, el Canal 4 en ese tiempo. Sí. Y yo recuerdo como hoy que mi hermano le dijo, Sandra, mi hermano Bumán, ¿qué vamos a hacer con él? Dice, dile a él que vaya al CDP. Y en el CDP me llenaron un formulario. Yo no, ya se había pasado todo eso, pero lo hicieron el proceso, que es lo que uno quiere, que el gremio donde uno pertenece le consiga la facilidad. Presidente Fernández ahí fue un caballero. Sí, fue un caballero. Y se acordó de la clase. De la clase. Hasta ahora ha sido el único presidente que se ha acordado de la clase técnica a nivel general.
Porque el presidente Luis Abinader, que yo estoy seguro que no fue el que lo hizo, ha sido muy selectivo, pues tengo que decirlo, aunque hay muchos compañeros que se encuentren mal lo que yo diga, pero ha sido muy selectivo en contra de nosotros. ¿Por qué tengo que decir eso? Porque ha sido señalado los grupos que se le ha dado pensiones. Y lo voy a mencionar. El CDP se le ha dado pensiones y no se comprometió con el partido. No es que no lo merezcan, ellos se merecen eso y más. Ahora, ¿por qué sacarnos a nosotros y dársela a ellos? El Círculo Reportero Gráfico. Ay, papá. Tampoco. No se comprometieron, el presidente no se comprometió con ellos. Y vuelvo y lo repito, no estamos en contra de que se le dé, tienen que seguírsele dando. Mientras hayan personas con la edad y el pedigrí, porque hay que tener un pedigrí también, con la edad suficiente para que se le pensionen y el trabajo realizado en los medios de comunicación, que se le dé. Pero porque a nosotros no. El otro grupo, que es tan importante como el Círculo Reportero Gráfico y como el CDP, es el Círculo de Locutores. Le han dado 2 veces. 2 veces. Y a nosotros se nos han olvidado. Se han olvidado de nosotros. Se le han dado 2 veces a ellos. Este año, 2 veces. Una de 92 y otra de 96. Casi 200 pensiones. Y la que nosotros le llevamos a Daniel García Archiva no llegaba a 143 como muchas. Y eran de que demasiado. Él dijo, eso es demasiado. Eso es demasiado. Y el presidente me dijo a mí que la vamos a dividir en 3. Tenemos 3 años, señor Daniel García Archiva, que nos va. 3 años tenemos que fuimos a su oficina y usted nos dijo eso. No nos han dado la primera pensión, no nos han dado. Y a estos grupos sí se les ha dado. Grupos que son de la comunicación que se lo merecen. Pero ¿por qué sacarnos a nosotros? Porque nosotros seguimos aportándole a la televisión, al trabajo nacional. Pero seguimos aportando a nuestro partido. Que no hemos dejado de aportarle. Seguimos aportando en este chance político también. En la reelección. Lo que pasa que esa gente que dan la pensión, que ayudan a la pensión, tienen gente de otro lado. Y cuando nos ven, del otro lado. ¿Del otro lado? Del lado de Danilo. Entonces cuando nos ven, nos martillan. Ahí mismo en pensión hay gente que nos tronchan. Claro. Ahí. Y ahí todo el mundo sabe quién es que nos troncha ahí. ¿Quién es que lo hace? Pues yo le voy a decir algo. Nosotros hemos ido a la prensa, estamos yendo a la prensa. Y no vamos a descansar hasta que el presidente Luis Abinader nos favorezca con ese decreto. Se nos han muerto más de 20 técnicos. Esperando eso. Esperando eso. Y en los últimos 3 años es que se han muerto esos técnicos. Hubieron 2 o 3 que murieron antes, en el 2019. Y en los últimos 6 meses se nos han muerto 4 personas. 4, hermano. ¿Son 20 cartas? No, 20 en los últimos 3 años se nos han muerto más de 20. Han sido mucho más. Pero en los últimos 6 meses se han muerto 4. 4 personas. Esperando, con la esperanza. Entre ellas está Don Nin, que murió. Cruzita, que murió. Doña Minta, que murió. Cueva, que murió. Esos son los 4. No queremos que se nos muera otro. Eso no lo queremos. Queremos que el presidente, por favor, nos dé este favor, que no es un favor, es un derecho. Lo vamos a dejar hoy con estas 2 intervenciones que tuvimos en Hermanos Canales. Uno con Yarna y el otro en el canal 14. Gracias. Y que valora mucho el trabajo. Y déjeme decirle que fue el único gremio en el área de nosotros, la televisión, que lo apoyó. Es lo único, porque lo apoyó. Bueno, presidente, ya usted sabe. Gracias, le deseo todo lo mejor. Y cuenten con nosotros siempre, así como fue hace 12 años. 12 años. No esperemos 12 años más, sino que sea más pronto. Sí. Siempre tienen esta plataforma abierta. Gracias. Hecho. Gracias. Y gracias a todos estos técnicos y a todos los técnicos con quienes he tenido oportunidad de trabajar durante todos estos años por su entrega y por el esfuerzo y por la calidad con la que siempre tratan de hacer las cosas. Esto se acabó. Será hasta la...
hoy tenemos la grata compañía de miembros del Sindicato de Técnicos y Empleados de la Televisión. Hablamos de Ramón Javier Cartagena, que es presidente del sindicato, y de Julio Moreno Valenzuela, cariñosamente Mazá. Él me dijo que así es que lo conocen. Claro. Si digo el nombre de él, no hago nada. Y ellos vienen a hablar de dos temas que son de gran importancia para el gremio. ¿Cómo están ustedes? Saludos, Ledesma, aquí, y gracias por la invitación al programa. Pues entonces, me imagino que hablará Ramón Javier para que me hables de qué es lo que está pasando con la validación de los técnicos de la televisión. Sí, nosotros comenzamos a validar hace muchos años ya van más de 16 años, a través del Infotec. Usted sabe que acá en República Dominicana hay un nivel de empirismo muy alto en la televisión dominicana. Y nosotros a través del Infotec hemos adecentado la clase. Cuando uno dice adecentar es decirle pasar por un rigor al técnico de la televisión, un técnico experimentado como Calimán, el menor que está aquí, Sasá, y pasarlo por ahí y darle un título de académico, porque quien es la rectora de formar al trabajador de la televisión o del país es Infotec. Y tenemos un convenio con don Rafael Santos desde hace ya 3 años, donde nosotros llevamos al técnico de la televisión. Cuando uno habla del técnico de la televisión, habla del camarógrafo, del sonidista, de la maquillista, del tramoya, del control master, del sonidista, del editor, todos esos técnicos que no tienen el aval académico de lo que hace y que se pasa 20, 30 años haciéndolo y no lo tiene, nosotros se pueden acercarse a nosotros para validar su conocimiento, que Infotec lo hace. Lo único, nosotros como sindicato, acercarnos a Infotec y hacer el proceso. Tienen que pasar un proceso que es ligero, incluso no hay nada fuera de lo común de lo que ellos hacen, es de lo que hacen habitualmente, que es una papa para ellos, y se validan esos conocimientos. Ok. Entonces, la otra parte de las pensiones, ¿qué es lo que pasa con las pensiones? Mire, nosotros nos preocupa un poco, tenemos que decirlo así, nos preocupa un poco porque hace 3 años, hace 3 años justamente, nosotros nos acercamos a la Casa Presidencial, o sea, al presidente Luis Abinader. Iba a decir Danilo Medina, lo que pasa es que tenemos 8 años luchando con Danilo, que duramos luchando con Danilo, no nos la dieron, y nos acercamos al presidente pidiendo la pensión de los técnicos. La televisión en agosto cumplió 71 años. Eso quiere decir que hay una deuda de más de 30 años con el técnico de la televisión de pensionársele. Aquí la única institución de la televisión que pensiona o que ha pensionado ha sido el Canal 4. Pero nosotros tenemos más de 140 canales. Ya usted sabe la cantidad de técnicos que hay, que no están pensionados. Y nosotros, en vista de esto, nos le acercamos al presidente de la República. Hay que decir algo, que el presidente a la comunicación le ha dado más de 400 pensiones. Ahora no nos la ha dado a nosotros. En el local de nosotros, cuando él estaba en campaña, el presidente Luis Abinader, cuando estaba en campaña, nosotros fuimos que lo recibimos. Y aquí tengo que decir lo que ha pasado. Al CDP se le dieron pensiones, al Círculo de Reporteros Gráficos se le dio pensiones, al Círculo de Locutores se le dio pensiones, al sindicato no se le ha dado pensiones, pero en la casa del sindicato fue que el presidente fue y se hizo responsable que iba a entregar pensiones dignas para el técnico de la televisión. Técnico, que tengo que decir esta también, que en el proceso de estos 13 años, que tenemos 13 años pidiéndola, se nos han muerto más de 20 técnicos esperando esas pensiones. Y en los últimos meses se nos han muerto 3 personas. Daniel Nin, que murió recientemente, y Cruzita, que murió también, murió Fina, y han muerto unos cuantos. Por eso son los nombres que más recientes que se nos han muerto. Entonces nosotros le pedimos al presidente de la República, que sabemos que es un hombre responsable y que le ha dado seguimiento a toda aquella palabra que él empeñó en campaña, que cumpla con nosotros, porque el sector se lo merece. Tengo que recalcar, el presidente de la comunicación le ha dado más de 400 pensiones, más de 400. Pero ahora no se nos ha tomado en cuenta. Y yo le hago la pregunta, ¿por qué no se nos ha tomado en cuenta? ¿Y ustedes no tienen un enlace con el presidente? Bueno, porque sabe que llegaron. Lo que pasa es que el enlace falló. El enlace de don Daniel García Archiva. Y don Daniel García Archiva en Palacio, en su oficina,
hace 3 años, cuando entregamos el documento, hace 3 años nos dijo, eran muchas, nos dice, son muchas Cartagena, 143 pensiones que pedimos en ese tiempo. Son muchas, lo que vamos a hacer es que se las vamos a dar por año, la vamos a dividir por año y se la vamos a dar. Pero estamos esperando la primera partida, no nos la ha dado. Y eso fue hace 3 años. Eso fue a los 6 meses del presidente coger el don de mando. Nosotros entregamos este documento porque fue una promesa que él nos hizo en agosto del 19, mucho antes de entrar la pandemia. O sea, estamos hablando que nosotros, de la fecha hasta la actualidad, el presidente tiene 4 años. ¿Y se cortó la comunicación con Alchibar? Se ha cortado la comunicación porque yo le escribo y le he llamado y no nos responde. Bueno, espero que nos responda, ¿verdad? Porque Sí. nosotros esperamos que nos responda. Déjame decirte que en estos días hicimos una reunión, invitamos a un compañero de nosotros que se llama Daniel. Daniel trabaja con Yayo. Y Yayo nos está ayudando a esa diligencia. El único funcionario que nosotros hemos visto, y nosotros nunca hemos tenido contacto con Yayo, sin embargo, él abrió la puerta y nos dijo nosotros, eso va para la calle, pero tienen que esperarse, pero que usted sabe cómo es eso, que aquí en este país Eso fue hace sí. 2 meses y medio. Bueno. Y nosotros queremos que antes de que se vaya el año, honre el presidente sus palabras, que nos la dijo en el local del Sindicato de Técnicos de la Televisión, Bueno, en nuestra casa. La información que yo tengo es que este gobierno ha dado muchísimas pensiones. Claro que sí. Entonces, claro. Y muchas quizás no sean hasta muy merecidas. Este gremio que sí se lo merece, pues ojalá que Alchibar, yo lo voy a mandar este enlace a Alchibar para ver si él se digna en verlo, y que escuche este reclamo justo y ojalá que el presidente se sensibilice con el sindicato de técnicos y empleados de la televisión. Nos acompañó Ramón Javier Cartagena, quien es su presidente, y Julio Moreno Valenzuela Massa, que es su relacionador público. It's DJ.